Bienvenidos todos a este video en el que vamos a ver y analizar un poco el crecimiento de las 5 áreas metropolitanas más pobladas del Ecuador. En el primer lugar se encuentra Guayaquil, que convierte al Ecuador en uno de los únicos 3 países de Latinoamérica en el cual la ciudad más poblada no es la capital. La mancha urbana central de esta ciudad en 2020 contaba con alrededor de 24.000 hectáreas y alrededor de 6.000 hectáreas de mancha urbana conectada a la central, un crecimiento de casi 20.000 hectáreas desde 1984, donde tenía entre ambas manchas urbanas un aproximado de solamente 11.000 hectáreas. La ciudad de Guayaquil en sí cuenta con aproximadamente 2.800.000 habitantes, mientras que la ciudad de Durán tiene aproximadamente 250.000, componiendo entre ambas más del 95% del total de la población metropolitana de Guayaquil, la cual, con 3.200.000 habitantes en aproximadamente 30.000 hectáreas de mancha urbana, le da a Guayaquil una densidad poblacional de 106 habitantes por hectárea. En segundo lugar se encuentra la capital del Ecuador, Quito, por la cual a 25 kilómetros del centro de la ciudad pasa la línea del Ecuador, la cual le da el nombre al país y además le da a la ciudad el apodo de mitad del mundo. La mancha urbana de la ciudad cuenta con aproximadamente 24.500 hectáreas en el área central y alrededor de 16.500 hectáreas en su mancha conectada, dándonos un total de 41.000 hectáreas. Cantidad que representa casi 4 veces el tamaño de su mancha urbana en 1984, la cual bordeaba las 10.500 hectáreas. La ciudad de Quito por sí sola tiene alrededor de 2 millones de habitantes, representando más del 80% del distrito metropolitano, el cual, con un aproximado de 2.500.000 habitantes en 41.000 hectáreas, le da a Quito una densidad poblacional de aproximadamente 61 personas por hectárea. Estas dos primeras ciudades son por ahora las únicas del Ecuador que pueden ser consideradas como un área o región metropolitana. Es por esto que para las siguientes ciudades, en este caso Cuenca, utilizaré la población de las conurbaciones. La mancha central de Cuenca cuenta con aproximadamente 7.000 hectáreas, habiendo multiplicado más de 3 veces su mancha de 1984, que contaba con alrededor de 2.000 hectáreas. Cuenca cuenta con aproximadamente 600.000 habitantes, componiendo el 70% del total de la población de su conurbación, siendo el 30% restante compuesto por otras 8 ciudades o pueblos que abarcan el territorio de 2 provincias, Cañar y Azuay. Para esta ciudad y las siguientes del top no voy a mencionar su densidad, ya que estas conurbaciones abarcan en su gran mayoría de territorio áreas rurales, las cuales en mi opinión personal no deberían considerarse como parte de una misma ciudad o área metropolitana. La cuarta conurbación más poblada del Ecuador es la llamada Manabí Central, la cual es compuesta principalmente por 2 ciudades, Puerto Viejo y Manta, dentro de la provincia de Manabí. La mancha urbana de Manta tiene alrededor de 7.000 hectáreas, mientras que la de Puerto Viejo poco más de 3.000, dando un total de 10.000 hectáreas entre ambas ciudades y representa un aumento de casi 4 veces el tamaño de 1984, en el cual las dos manchas urbanas estaban alrededor de las 2.800 hectáreas. Puerto Viejo cuenta con 320.000 habitantes, mientras que Manta cuenta con 260.000, concentrándose de esta forma la mayor densidad poblacional de esta conurbación en la ciudad de Puerto Viejo. Entre ambas ciudades representan más del 70% de la población total de la conurbación. Por último, en el quinto lugar se encuentra la conurbación de Ambato, compuesta por la ciudad del mismo nombre y otros 8 pueblos que por ahora se encuentran alejados de la mancha urbana principal. Esta mencionada cuenta con aproximadamente 3.200 hectáreas, habiendo casi triplicado su mancha de 1984, la cual contaba con aproximadamente 1.100 hectáreas.
La población solamente de Ambato cuenta con alrededor de 200.000 habitantes, representando el 36% de la población total de la conurbación, dejando así el 64% de la población restante dividida entre las otras 8 ciudades y pueblos cercanos, siendo de esta forma el único caso del top en el cual la mayoría de la población de una conurbación no se encuentra en una mancha urbana central. Habiendo dicho esto, probablemente se pregunten por qué decidí colocar la población de las conurbaciones tales como las de Ambato y no así la de las ciudades por sí solas. Así que voy a aclarar este y otros temas para finalizar el video. Respecto a lo que acabo de mencionar, se debe más que nada a las características del video, ya que al ser imágenes satelitales de gran altura, es posible apreciar mucho más de una sola ciudad. Este también es el motivo por el cual la mayoría de las ciudades no las coloco orientadas hacia el norte, ya que mi objetivo es que se logren apreciar la mayor cantidad posible de poblaciones urbanas. En segundo lugar, respecto a las poblaciones, para los datos de 1984 me basé en este documento, que tiene datos poblacionales de Ecuador desde 1950 a 1982, mientras que para los datos del 2020, como mencioné en un video anterior, en el caso de Guayaquil y Quito los obtuve mediante una combinación de Wikipedia y Macrotrends. Para el resto de ciudades me basé solamente en Wikipedia y datos del censo ecuatoriano del 2010. Otra aclaración sería también que de las conurbaciones mostradas, solamente la de Quito cuenta con un distrito metropolitano oficial. En el caso de Guayaquil, en el 2008 se incluyó en la Constitución un artículo en el cual en un futuro se podría crear el Distrito Metropolitano de Guayaquil, aunque me parece justo señalar que en ambos casos estos distritos metropolitanos abarcan mucho más allá de las manchas urbanas centrales, incluyendo así una gran cantidad de territorio con población rural que, a mi consideración, no debería estar dentro de la población metropolitana de estas ciudades. Y para no alargar más el video, en la descripción voy a dejar algunos datos más, al igual que los links de las fuentes usadas. Con esto último me despido y nos vemos en el próximo timelapse.